Antes de empezar, algo que aprendí en todos estos años recorriendo calles vacías de madrugada, cuando uno maneja o carga un camión de basura, ve la ciudad como nadie más la ve. En ese rato entre la noche y el día donde no hay testigos, donde uno se topa con cosas que después cuesta explicarle a la gente sin que piensen que uno exagera. Uno conoce cada esquina dormida, cada perro que sale a ladrarle al camión desde el mismo patio de siempre, cada casa que guarda sus propios secretos detrás de las cortinas cerradas. Hoy les traigo 4 relatos distintos, contados por 4 personas distintas que se dedican a este oficio en distintas ciudades del país. 4 historias reales, según quienes las vivieron, que empiezan siendo un turno cualquiera y terminan siendo algo que ninguno de ellos ha logrado olvidar del todo. Algo que cambió, aunque fuera un poco, la manera en que ven su propio trabajo. Empiezo con la de Ismael, que lleva 9 años trabajando en una ruta del oriente de Guadalajara. Entró al oficio de ayudante, colgado en la parte trasera del camión con apenas unos meses de experiencia, y ahí conoció a Fidel, un compañero mayor con el que terminó compartiendo turno casi 6 años seguidos, tantos que llegó a sentirlo como un hermano de verdad, más que como un simple compañero de trabajo. Fidel era el veterano del equipo, se sabía de memoria cada bache de la ruta, cada perro bravo de cada cuadra, cada vecino conflictivo que solía quejarse por cualquier cosa, y era, sobre todo, el más exigente cuando se trataba de hacer bien el trabajo, sin atajos ni descuidos. Si a alguien se le pasaba una bolsa por las prisas o por flojera, Fidel golpeaba 3 veces la lámina lateral del camión con la palma abierta, fuerte, para que el chofer frenara. Y después regañaba a todos medio en broma, medio en serio, repitiendo su frase de siempre, que la basura no se dejaba a medias, que el trabajo se hacía completo o no se hacía. Ese golpeteo se volvió tan característico que ya nadie lo pensaba 2 veces. En cuanto sonaban esos 3 golpes secos, siempre 3, ni uno más ni uno menos, todos sabían de inmediato que algo se había quedado atrás sin necesidad de que nadie dijera una palabra. Fidel murió hace poco más de un año, en un accidente que nada tuvo que ver con su trabajo. Iba de regreso a su casa en bicicleta después de terminar turno, cuando un camión de carga se saltó un alto y lo alcanzó justo en un cruce. Según le contaron después a Ismael, todo pasó muy rápido, y Fidel no llegó a sufrir. Aún así, la noticia les cayó encima como un golpe helado porque Fidel no era solo un compañero más. Era de esas personas que, sin que nadie se diera cuenta, sostenían el ánimo de todo el equipo con sus bromas, sus regaños cariñosos, y esa forma tan suya de aligerar un trabajo tan pesado, incluso en las madrugadas más frías del año, cuando todos preferían quedarse callados dentro de sus chamarras, y era Fidel quien encontraba algo de qué reírse. Todo el equipo fue al velorio, además del supervisor de la base, que también le tenía mucho aprecio y les tocó cargar el ataúd entre varios hasta la carroza. Un momento que a Ismael se le quedó grabado para siempre, sintiendo el peso real de su compañero sobre los hombros, mientras la familia lloraba a su alrededor. Días después, volvieron al trabajo, porque la basura no espera a que uno termine de llorar, y les asignaron a un muchacho nuevo. Buena gente, pero sin ni la experiencia, ni la seriedad que Fidel le ponía a cada turno. Las primeras semanas fueron raras, todos acostumbrándose a un ritmo distinto, sin esa voz dándoles indicaciones, sin ese golpeteo característico que durante años había marcado el paso de cada turno. Fue como a las 3 semanas cuando pasó lo primero fuera de lo común. Iban por una calle que conocían de memoria, una de esas rutas que uno podría hacer con los ojos cerrados, cuando, de repente, sonaron 3 golpes secos en la lámina trasera, fuertes, exactamente en el mismo ritmo de siempre. El chofer frenó por pura costumbre, porque ese sonido llevaba años significando una sola cosa. Se bajaron a revisar, extrañados porque ninguno había golpeado nada, mirándose entre ellos sin entender del todo lo que acababa de pasar. Y efectivamente, ahí, en la banqueta, se les había quedado olvidada una bolsa grande, justo el tipo de descuido que Fidel jamás hubiera dejado pasar sin llamarles la atención de inmediato. Se miraron entre todos sin decir nada al principio, cada quien procesando por su cuenta lo que acababa de suceder. El muchacho nuevo, que no conocía esa costumbre, preguntó extrañado quién había golpeado el camión, porque él iba parado justo atrás y no vio a nadie acercarse ni tocar la lámina. Fue el Tavo,
otro veterano de la ruta que llevaba casi tantos años como Ismael trabajando ahí, quien finalmente dijo en voz alta lo que todos pensaban en silencio, que esos golpes habían sonado exactamente igual a los de Fidel, en el mismo ritmo inconfundible que solo él usaba. Ismael quiso creer que había sido pura coincidencia, tal vez una rama, algo suelto en la carrocería que se movía con las vibraciones del motor. Pero unos 10 días después volvió a pasar. Los mismos 3 golpes en el mismo ritmo, justo frente a una casa donde por las prisas habían dejado un bote sin vaciar. El chofer frenó otra vez y ahí estaba el bote, exactamente el tipo de descuido que más le molestaba a Fidel en vida, porque decía que afectaba directo a la gente que dependía de ellos, a las familias que necesitaban que su calle quedara limpia para empezar bien el día. A partir de ese momento ya no pudieron seguir pensando en coincidencias. El patrón se repitió cada semana, a veces cada 10 días, siempre antes de que se les fuera a quedar algo realmente importante, nunca por tonterías, nunca por un papel suelto o una bolsita sin peso. El muchacho nuevo era quien más se asustaba, porque él no tenía ningún vínculo con Fidel, y de pronto se vio viviendo algo que no entendía ni podía explicarse con nada de lo que conocía. Una noche, con la voz temblándole, preguntó de plano si el camión estaba embrujado, y ahí le contaron toda la historia, sin rodeos, desde el principio hasta el final. Desde entonces empezó a persignarse cada vez que subía al camión, algo que nadie le reprochó, porque varios ya hacían lo mismo por dentro, en silencio, sin decírselo entre ellos. El chava, el más escéptico de todos, el que siempre se burlaba de cualquier historia de fantasmas que le contaran, decidió una noche investigar por su cuenta y se quedó pegado a la lámina trasera justo cuando sonaron los golpes, buscando alguna explicación lógica con la linterna en mano. No encontró nada. La lámina estaba completamente lisa, sin ni un rastro de golpe reciente, y el aire tan quieto que ni las hojas de los árboles cercanos se movían. Desde esa noche dejó de burlarse y hasta empezó a decirle gracias a la lámina, medio en broma, medio en serio, cada vez que sonaban los golpes, como quien le agradece a un compañero invisible. Pero lo más fuerte de todo pasó hace pocos meses, en una noche donde ya iban muy cansados cerca del final del turno, con esa fatiga que se acumula después de tantas horas de trabajo físico. Pasaron frente a la casa de una señora viuda que siempre sacaba su basura en un carrito improvisado, y por las prisas el muchacho nuevo no se fijó bien y dejaron pasar esa casa completa sin darse cuenta. Unas cuadras más adelante sonaron los 3 golpes, más fuertes que nunca, casi desesperados, con una urgencia que ninguno había escuchado antes en ese ritmo tan familiar, y el chofer frenó en seco. Al regresar encontraron mezclados entre las bolsas del carrito medicamentos vencidos que la señora necesitaba desechar con cuidado. Eran de su esposo, recién fallecido, y ella no quería que algún nieto de la cuadra los encontrara por accidente mientras jugaba cerca. Si hubieran dejado esa casa sin recoger, esos medicamentos habrían quedado expuestos toda la semana, con el riesgo que eso representaba. Ese día todos entendieron, sin necesidad de decirlo en voz alta, que lo que estaba pasando con esos golpes no era algo que temer, sino algo que agradecer profundamente. Hoy, con más de un año desde la muerte de Fidel, los golpes siguen apareciendo de vez en cuando, siempre en el mismo ritmo, y ya nadie les tiene miedo. Al contrario, cuando pasa mucho tiempo sin escucharlos, hasta los extrañan, como si Fidel se hubiera tomado unas vacaciones de cuidarlos y fuera a volver pronto. El muchacho nuevo, que ya lleva más tiempo con ellos y se integró por completo al equipo, adoptó la costumbre de hacer una pequeña seña hacia la parte trasera del camión cada vez que arrancan turno, un gesto casi automático, como saludando a alguien que, aunque ya no ven, saben que sigue ahí, cuidando que el trabajo se haga completo y bien hecho, tal como a Fidel siempre le gustó. La segunda historia es la de Bulmaro Otrejo, que lleva 22 años recogiendo basura de madrugada en una ciudad del Bajío, empezando su ruta a las 4 en punto, cuando la ciudad todavía duerme por completo y las calles le pertenecen a él y a nadie más, ni siquiera a los perros que a esa hora todavía descansan. Bulmaro dice que ese trabajo nocturno es un mundo que la gente normal no conoce ni se imagina, mientras todos duermen tranquilos en sus casas.
Uno recorre la ciudad entera, aprende los ritmos de cada colonia, sabe qué casas sacan basura y qué días exactos, quién madruga y quién no, y termina sabiendo cosas de la gente que la gente ni se imagina que uno sabe, solo por lo que deja fuera de su puerta cada semana. Con los años, uno se vuelve casi un testigo silencioso de la vida de un barrio entero, sin que nadie lo note ni lo tome en cuenta para nada más que para recoger lo que ya no quieren. Trabaja desde hace 10 años con Nicasio, que maneja mientras él va atrás cargando y vaciando, y entre los dos ya se entienden sin necesidad de hablar, con miradas y gestos que se volvieron un lenguaje propio después de tanto tiempo compartido. Su ruta pasa por una colonia vieja, de las primeras que se construyeron en esa ciudad, con calles angostas y casas habitadas casi siempre por gente mayor que lleva ahí toda la vida. En esa colonia hay una casa de 2 pisos, con un zaguán de metal y un jardín delantero descuidado. Ventanas siempre cerradas con cortinas gruesas. Una casa que parece habitada, pero de la que Bulmaro nunca, en 10 años, vio salir o entrar a nadie. Y sin embargo, cada martes a las 4:30 de la mañana, ahí estaba una bolsa negra afuera del zaguán, siempre igual, siempre la misma hora, sin falta. Al principio no le dio importancia, pero con los años empezó a notar cosas raras en esa bolsa, que se repetían semana tras semana sin ninguna variación. Primero, el peso. La bolsa siempre pesaba más de lo que debería para su tamaño, como si llevara algo compacto y denso en vez de basura suelta y desordenada como la de cualquier otra casa. Segundo, que nunca variaba. Mientras las casas normales sacan más basura después de una fiesta y menos en vacaciones, ajustándose siempre a lo que va pasando en la vida de cada familia. Ahí siempre era exactamente la misma bolsa, mismo tamaño, mismo peso, semana tras semana durante 10 años sin una sola excepción. Y tercero, lo que más lo inquietaba de todo, la hora exacta en que aparecía. Cuando la ruta iba adelantada y pasaban un poco antes de tiempo, no había bolsa. Daban la vuelta por otras calles, terminaban de recoger en las cuadras vecinas y, al regresar, ahí estaba, como si alguien la sacara justo al escuchar el motor del camión acercándose, aunque él nunca vio a nadie hacerlo, ni una sombra, ni un movimiento en las ventanas. Una madrugada se lo comentó a Nicasio, quien confirmó después de pensarlo un momento que tampoco había visto jamás a alguien entrar o salir de esa casa en todos esos años juntos en la ruta. Decidido a resolver el misterio de una vez por todas, el martes siguiente le pidió a Nicasio que se detuviera media cuadra antes, con las luces apagadas, mientras él se acercaba a pie y se escondía detrás de un carro estacionado con vista directa al zaguán, dispuesto a quedarse ahí el tiempo que hiciera falta. Eran las 4:20. Todavía no había bolsa afuera del zaguán. Según lo acordado, Nicasio acercó el camión despacio, haciendo el ruido habitual de la recolección, para que quien fuera a sacar la bolsa creyera que ya llegaban y no hubiera razón para esperar más. Bulmaro tenía la vista fija en el zaguán, sin parpadear casi, cuando el camión hizo un ruido más fuerte que lo hizo voltear apenas un instante. Al regresar la mirada, la puerta seguía cerrada. Nadie había salido por ningún lado, pero la bolsa ya estaba ahí, puesta y amarrada en su lugar de siempre, como si siempre hubiera estado ahí. Se le heló la sangre en ese momento. Salió de su escondite con las piernas temblándole un poco. Levantó la bolsa como cada martes. Pesaba lo mismo de siempre, ese peso compacto y denso tan característico. Pero esa vez, en lugar de subirla al camión, la dejó en la banqueta y se quedó mirándola fijamente, como si esperara que le diera alguna respuesta. Nicasio, desde la cabina, le advirtió que no se debía abrir la basura de la gente, que eso simplemente no se hacía, y Bulmaro sabía que tenía razón.
que en 22 años nunca había roto esa regla no escrita del oficio ni una sola vez. Pero esta vez necesitaba saber. La curiosidad ya le ganaba el respeto por la costumbre. Al desamarrarla encontró ropa de mujer doblada con muchísimo cuidado, limpia, no como basura cualquiera, y encima una nota escrita a mano en papel amarillento por el paso de los años, que pedía disculpas por no haber estado presente y prometía seguir cuidando desde donde fuera que estuviera ahora. Volvió a acomodar todo tal como estaba, con el mismo cuidado con que lo había encontrado, y terminaron la ruta en completo silencio, cada uno pensando en lo que acababan de presenciar. Al día siguiente, y ya de día y con el sol iluminando por completo esa calle, que de noche se veía tan distinta, Bulmaro regresó solo a esa colonia y tocó en la casa vecina, donde vivía una señora mayor que solía barrer su banqueta cada mañana. Le preguntó quién vivía en la casa del zaguán, y ella le respondió que ahí no vivía nadie desde hacía años, desde que había muerto la señora Amelia, hacía unos 12 años. La vecina le contó la historia completa, sentada en el porche de su propia casa mientras Bulmaro escuchaba de pie, sin atreverse a interrumpirla. Amelia había tenido una hija a la que por circunstancias de la vida tuvo que dejar al cuidado de otros cuando era pequeña, y nunca logró recuperar del todo esa relación. La hija creció distante, dolida, y aunque de adulta retomaron algo de contacto, jamás se reconciliaron por completo antes de que ella se fuera a vivir lejos, a otra ciudad, según contaba la vecina, tan lejos que las visitas se volvieron cada vez más escasas hasta desaparecer del todo. Amelia pasó sus últimos años sola en esa casa, cargando la culpa de haberla dejado, comprándole y doblándole ropa cada semana con la esperanza de que algún día viniera a visitarla. La hija nunca llegó, y la ropa se fue acumulando, cajón tras cajón, año tras año. Cuando Amelia murió, la hija por fin volvió, demasiado tarde, y encontró la casa entera llena de esa ropa que su madre había estado guardando durante años, doblada con el mismo cuidado con el que se dobla algo que se espera entregar en persona. Según contaba la vecina, la culpa terminó siendo demasiado para la hija, que se llevó algo de esa ropa, dejó el resto, y la casa quedó cerrada desde entonces, sin que nadie más volviera a entrar. Al escuchar que Bulmaro seguía levantando una bolsa idéntica cada semana, con una nota que pedía perdón, la señora se persignó y le pidió que siguiera sacándola cada vez, que no dejara que aquello se acumulara de nuevo, que esa mujer ya había cargado suficiente en vida como para seguir cargando también después de muerta. Han pasado 8 años desde entonces. Bulmaro sigue en la misma ruta. Sigue pasando cada martes sin falta. Y cada martes, a las 4:30, ahí sigue esperándolo la misma bolsa negra, con la misma ropa doblada y la misma nota pidiendo perdón, como si el tiempo no hubiera pasado para esa casa en particular. Ya no le da miedo. La levanta con respeto, la sube al camión y en voz baja, casi como una oración pequeña, le dice siempre lo mismo, que él se encarga, que ya no tiene que acumularse más nada, que puede descansar tranquila. Con los años entendió algo importante de este oficio, algo que ningún manual de trabajo le hubiera podido enseñar, que la basura que la gente saca a veces no es basura, sino dolor convertido en objeto, culpa que no encontró otra forma de salir, o amor que nunca logró entregarse a quien iba dirigido y que se quedó doblado esperando semana tras semana, año tras año, y que a veces el trabajo más importante de un recolector no es limpiar las calles ni cumplir con una ruta, sino cargar en silencio, con el respeto debido, el peso que alguien ya no puede seguir cargando solo desde el otro lado.
La tercera historia me la contó Osvaldo, que lleva 8 años trabajando una ruta al sur de Toluca, donde todavía quedan terrenos baldíos que la gente del rumbo usa para tirar muebles viejos, colchones y escombro de construcción que no le corresponde al servicio normal de recolección. Una noche en particular, de esas recolecciones especiales que llegan por reporte y no por rutina, todavía no logra sacársela de la cabeza. Por más que ya pasó bastante tiempo desde entonces, le tocó ir con 2 compañeros, el Rulo y un muchacho nuevo al que llamaban el Junior, a limpiar un terreno grande y descuidado donde la gente llevaba tiempo tirando costales de basura de forma irregular, después de varias quejas vecinales por el mal olor y las ratas que ya empezaban a meterse en los patios cercanos. Llegaron cerca de la 1 de la madrugada y de inmediato notaron que el trabajo iba a ser más pesado de lo esperado. Costales por todas partes, algunos ya reventados con el paso de los meses, y ni una sola luz cerca, porque el alumbrado público de esa zona llevaba años sin mantenimiento, abandonado como el resto del terreno. Trabajaron con linternas de mano y los faros de la camioneta, cada quien cargando por su lado y gritándose de vez en cuando, para ubicarse entre la oscuridad y la maleza alta que les llegaba casi hasta la cintura. Llevaban como media hora así, cargando costal tras costal en ese silencio pesado de la madrugada, cuando Osvaldo escuchó con total claridad una voz de niño que decía: «Espérame». Se quedó paralizado con el costal a medio levantar, mirando hacia todos lados, pero no vio a nadie. Solo la oscuridad, la maleza moviéndose apenas con el viento y las siluetas lejanas de sus compañeros, cada uno concentrado en su propia tarea. Pensó de inmediato en un niño perdido, quizás bajado sin darse cuenta de algún vehículo que hubiera ido a tirar algo ahí esa misma noche o en días anteriores. Caminó con la linterna encendida hacia donde le pareció que había venido la voz, revisando entre la maleza y moviendo montones de basura por si el niño se hubiera escondido asustado, pero no encontró absolutamente nada, solo silencio y a lo lejos algún perro ladrando en alguna calle cercana. Pensó que quizás había sido su imaginación, cansancio acumulado de tantas horas de turno, y volvió al trabajo, aunque con una sensación incómoda que no se le quitaba del pecho, como una alarma interna que seguía encendida. Minutos después, cargando otro costal en el extremo opuesto del terreno, volvió a escuchar exactamente la misma voz y la misma palabra, pero esta vez viniendo de un lugar completamente distinto. Algo que no tenía explicación lógica. Ningún niño vivo hubiera podido cruzar todo el terreno tan rápido, entre tanta maleza y tanto costal amontonado, sin que él lo notara ni escuchara sus pasos. Fue a revisar ese nuevo punto con la linterna temblándole en la mano, y otra vez no encontró nada, ni huellas, ni rastro alguno, solo tierra suelta y sombras que se movían con la luz. Empezó a sentir un tipo de miedo distinto, el que no viene de ver algo concreto, sino de no poder explicar lo que se acaba de escuchar con total claridad, un miedo que se le metió en el pecho y ya no lo soltó. Les gritó a sus compañeros preguntando si ellos también habían oído algo, pero ni el Rulo ni el Junior habían escuchado nada fuera de lo normal, solo viento y grillos, según le contestaron desde lejos. Ya alterado, Osvaldo les explicó lo que había pasado y propuso revisar el terreno completo de manera organizada, en línea, alumbrando cada uno su franja para no dejar ningún espacio sin ver. Caminaron así varios minutos, llamando en voz baja para no espantar a nadie que pudiera estar escondido, pero no encontraron ni una huella, ni una prenda, ni ningún indicio de que un niño hubiera estado ahí esa noche o cualquier otra. Y curiosamente, desde el momento exacto en que pidió ayuda a sus compañeros, esa voz que había escuchado 2 veces con tanta claridad no volvió a sonar ni una sola vez más, ni mientras buscaban juntos,
ni durante el resto de la madrugada. El Junior, ya nervioso, preguntó si algo había pasado antes en ese lugar que pudiera explicar lo ocurrido, con la voz un poco quebrada. El Rulo, que llevaba más tiempo trabajando esa zona, se quedó callado un momento, mirando hacia la oscuridad del terreno, y luego contó que había escuchado rumores viejos, de hacía muchos años, de que cuando la colonia todavía no estaba tan urbanizada como ahora, se había encontrado ahí el cuerpo de un niño que llevaba varios días desaparecido, aunque nunca conoció bien los detalles completos de esa historia, ni supo confirmar si era verdad o solo un rumor de barrio. Terminaron de cargar los costales restantes con mucha prisa, sin ganas de quedarse ni un minuto más de lo necesario en ese lugar. Ninguno volvió a escuchar la voz esa noche, pero tampoco pudieron sacudirse durante el resto del trabajo la sensación de que algo, desde algún punto de la oscuridad, los seguía observando en silencio. Al día siguiente reportaron lo sucedido al supervisor, más por dejar constancia que otra cosa, y como esperaban, no le dieron mayor importancia, atribuyéndolo a algún eco raro del viento entre la maleza seca. Pero desde esa noche, cada vez que les toca limpiar ese terreno, ninguno de los tres trabaja solo, ni por unos segundos. Y si alguno escucha algo que se parezca, aunque sea remotamente, a una voz, los demás se acercan de inmediato sin dudarlo ni un instante. Osvaldo todavía no sabe qué fue exactamente lo que escuchó esa madrugada, ni si de verdad hubo alguna vez un niño perdido ahí, pero está seguro de que sonaba completamente real. Y a veces piensa que quien fuera que llamaba esa noche solo quería que alguien lo escuchara, aunque fuera nada más para saber que todavía había alguien dispuesto a buscarlo en medio de la oscuridad. Y cierro con la historia de Salvador, que lleva 10 años en una ruta que cubre varias colonias del norte de Puebla, cerca de donde la ciudad empieza a mezclarse con los ranchos de las afueras, en esa zona de transición donde el asfalto se acaba y empiezan los terrenos de cultivo. En todo ese tiempo, ha visto perros de toda clase siguiendo el camión en busca de comida, pero hay uno en particular que apareció hace unos meses que todavía le eriza la piel al recordarlo, aunque esta sea de las pocas historias con un final bonito dentro de este oficio, de eso que uno guarda con cariño entre tantas jornadas cansadas y tantas madrugadas que se vuelven rutina. Salvador tiene 44 años y trabaja con un equipo de 3. El Cheque, el chofer más veterano de todos, el Neri, que entró casi al mismo tiempo que él, y él mismo, encargado de cargar y vaciar botes, como lleva haciendo desde el primer día. Aquella madrugada arrancaron su recorrido como cualquier otra, saliendo de la base cerca de las 4, y no habían terminado ni la primera calle, cuando notaron que un perro callejero, mediano, de pelaje canela con manchas blancas y orejas paradas, los venía siguiendo con esa mirada despierta típica de los perros que se han criado en la calle, sin dueño ni casa fija. No parecía flaco ni maltratado, solo un perro más trotando cerca del camión, manteniendo cierta distancia prudente. Al principio no le dimos importancia, porque es normal que algún perro lo siga un par de cuadras esperando comida, pero este no se cansó ni se rindió como los demás. Lo siguió cuadra tras cuadra, colonia tras colonia, durante casi una hora entera de recorrido continuo, lo cual ya se salía por completo de lo común para cualquier perro callejero de la zona. Lo que más le llamó la atención a Salvador fue su comportamiento. En vez de solo trotar detrás esperando sobras, el perro se adelantaba corriendo, se paraba frente al camión, ladraba mirando directamente hacia el chofer y volvía a correr hacia atrás, repitiendo ese patrón calle tras calle,
como si estuviera tratando de comunicar algo que ninguno de ellos lograba entender todavía. El Cheque bromeaba diciendo que el perro parecía querer decirles algo, aunque después confesó que en el fondo ya se sentía un poco inquieto con tanta insistencia, con esa manera tan directa de mirarlos a los ojos cada vez que se adelantaba. Cerca de la hora y media de recorrido, ya con el cansancio empezando a notarse en todos, llegaron a una calle con un terreno baldío grande, lleno de maleza alta y montones de escombro viejo acumulado con los años, y ahí el perro cambió por completo su comportamiento habitual. Se detuvo justo frente a la entrada y empezó a ladrar con una desesperación que no habían visto en él en todo el trayecto anterior. Una desesperación que no encajaba con nada de lo que había hecho hasta ese momento. El Neri fue Sobirpin el primero en decir que algo andaba mal, con esa seguridad de quien ha aprendido a confiar en su instinto después de años en la calle. El Cheque detuvo el camión y los tres se bajaron acercándose despacio hacia donde el perro seguía ladrando sin parar, con las patas delanteras casi metidas entre la maleza, como si quisiera entrar, pero no se atreviera del todo, mirando hacia atrás cada tanto como pidiéndoles que lo siguieran. Encendieron sus linternas y avanzaron entre la maleza siguiendo al animal, que finalmente se internó por completo en el terreno, guiándolos hacia el fondo entre montones de tierra y árboles secos que crujían bajo sus pies. A Salvador se le aceleró el corazón pensando en las peores posibilidades, porque en este trabajo también se escuchan historias de cosas feas encontradas en terrenos así, cosas que uno prefiere no imaginar hasta que las tiene enfrente. Unos 30 metros adentro, el perro se detuvo finalmente junto a un montículo de tierra y maleza más alta, sentándose ahí, como esperando a que ellos llegaran. Y ahí, recostado, encontraron a un señor de edad avanzada, con el pelo blanco alborotado, vestido con ropa normal de calle, pero con pantuflas en lugar de zapatos, temblando de frío y completamente desorientado. Se acercaron con cuidado, hablándole despacio y con calma, preguntándole si estaba bien, si recordaba su nombre completo, si sabía en qué colonia vivía o con quién. El hombre apenas podía responder de forma coherente, repitiendo solo una y otra vez que se había perdido y que no sabía cómo había llegado hasta ahí. Tenía las manos raspadas, probablemente de tanto tropezar entre la maleza en la oscuridad, buscando quizás una salida que nunca encontró por su cuenta en todas esas horas perdido. El Cheque llamó a emergencias de inmediato, mientras Salvador y el Neri lo cubrían con una de sus chamarras de trabajo para mantenerlo tranquilo y abrigado del frío de la madrugada. El perro, mientras tanto, se quedó echado justo a su lado, ya sin ladrar, solo vigilando con esa misma mirada atenta que había mantenido desde el inicio del recorrido, como si el trabajo que él mismo se había impuesto por fin estuviera cumplido y ya no necesitara insistir más. La, la ambulancia llegó unos 20 minutos después y los paramédicos confirmaron principio de hipotermia y deshidratación, aunque con buen pronóstico de recuperación una vez que lo estabilizaran en el hospital. Después, gracias a que el Cheque siguió investigando por su cuenta, tan preocupado había quedado con todo lo sucedido, se enteraron de que se trataba de un hombre de 83 años, con principios de demencia, que había salido de su casa sin que su familia lo notara mientras todos dormían, llevando ya más de 6 horas perdido antes de terminar en ese terreno. Su familia, destrozada por la angustia de tantas horas sin noticias, apenas se estaba organizando para pedir ayuda formal a la policía justo 15 minutos antes de que ellos lo encontraran, casi por pura casualidad, gracias a un perro que ninguno había visto antes en esa ruta ni volvería a ver después. Lo más extraño de todo, algo que ninguno de los cuatro ha podido explicarse hasta la fecha, es que en cuanto se llevaron al señor en la ambulancia, el perro simplemente desapareció,
como si su presencia ahí hubiera tenido un único propósito ya cumplido. Lo buscaron un rato, con la intención de adoptarlo entre todos como agradecimiento por lo que había hecho esa noche, pero no lo encontraron por ningún lado y nunca más volvió a aparecer siguiendo el camión en ninguna otra madrugada, a pesar de que siguen haciendo la misma ruta con la esperanza secreta de topárselo de nuevo alguna vez. El Cheque, el más creyente del grupo, sostiene que ese perro llegó únicamente a hacer lo que tenía que hacer esa noche, y que una vez cumplido su propósito ya no tenía motivo para quedarse entre ellos. Salvador no sabe si eso es cierto, pero cada vez que pasa por ese terreno en sus rondas, no puede evitar recordar aquellos ladridos desesperados y la manera en que un perro que ni siquiera conocían decidió que su camión era la mejor esperanza que tenía ese señor perdido de que alguien lo encontrara a tiempo, antes de que el frío o la oscuridad terminaran ganando. 4 historias, 4 personas distintas, un mismo oficio que se vive de madrugada, lejos de la mirada de casi todo el mundo, entre el ruido de motores, el olor de las bolsas y el cansancio acumulado de tantas horas sin dormir. Un oficio que a veces, sin que nadie lo espere, les regala momentos que ninguno de ellos hubiera imaginado encontrarse entre bolsas y contenedores. Un perro que sabía exactamente a dónde llevarlos, una voz que solo quería ser escuchada, una bolsa que aparecía sin que nadie la sacara, y unos golpes que seguían cuidando el trabajo bien hecho incluso después de la muerte. 4 recordatorios, cada uno a su manera, de que en este oficio uno nunca sabe con certeza qué va a encontrarse al abrir la siguiente calle, ni qué historia se va a llevar a casa al terminar el turno, ni qué recuerdo se le va a quedar grabado para siempre después de tantos años haciendo lo mismo. Si te gustaron estos relatos, ayúdanos dejando tu like en el video. Cuéntanos en los comentarios cuál de las 4 historias te dejó pensando más y suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios porque todavía quedan muchas más historias de estos oficios nocturnos por contarte. Aquí seguimos recolectando historias, semana tras semana, calle por calle.